Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Quiero mostrarte, esta vez, un ejercicio más de los clásicos de los porcentajes. El problema que ves ha sido tomado en un examen de admisión en este país tan hermoso llamado Perú. Y lo toman en todo lado. Mira lo que dice. Si la medida de la base de un rectángulo aumenta en 20% y la de su altura en 10%, ¿en qué porcentaje se incrementa su área? Cuando lo veas resuelto, verás que es fácil. Observa la resolución. Ahí están graficados los rectángulos. A la base, por ejemplo, le pongo así. Mira cómo uso el dato. Esta es la base. Y le pongo un 1 delante. Ya te imaginarás por qué. 100% de B. Como la base aumenta en 20%, acá le pones 120% de B. De 100% hasta aquí ha aumentado en 20%, tal como dice el dato. Igual hago con la altura. Esa es la altura H. Así se acostumbra a poner. Hago lo mismo. 100% de H. Acá será 110% de H. Desde 100% hasta 110% ha aumentado en 10% y está cumpliendo el otro dato. La pregunta es, ¿qué ha pasado con el área? ¿Qué voy a hacer? Ya te imaginas. Voy a plantear el área en cada caso. Planteo el área aquí. El área de un rectángulo, todo el mundo sabe que es base por altura. Ahí está el área. Planteo el área en el segundo caso, allá. Área en el segundo caso. Sería así. La base es la de acá. Ahí está. Multiplicado por la altura, que será la de ella. Y aquí mira, yo te recomiendo lo siguiente. Que de los dos porcentajes que se vean, debe quedar uno nada más. Entonces, este de acá lo voy a operar así. 120 sobre 100. Por... Puedo poner esto primero. Y acá la base y la altura. Así. Y ahora hacemos esto. Estos dos ceros se van con estos dos. Y el problema está a punto de terminar. Multiplico 12 por 11, me da 132. El porcentaje ha quedado ahí. Y esa sería la expresión del área del segundo caso. Y razono así. Acá hay un 1. El área inicial es 100% de BH. El área final es 132% de BH. De 100% a 132%. ¿Cuánto aumentó? Ha aumentado en 32%. Y esa sería la respuesta a este ejercicio. El área aumentó en 32%. Así se resuelven estos ejemplos. No es nada del otro mundo, cuestión de conocerlos nada más. Ya te traigo más conocimiento en unos próximos videos.
mientras me voy. ¡Chao!